Bendiciones, agradecerle a las siervas del Señor que han aceptado nuestra invitación para el día de hoy, para traer un tema que yo considero que es de mucha importancia. Como yo hablaba con ellas, con algunas de ellas, hay en las iglesias y en la comunidad tanto concepto, y todo el mundo cree que tiene la idea correcta, ¿verdad? Con respecto a la situación de la mujer. Ahora en la tarde, después de que vine de la iglesia, me puse a buscar alguna información al respecto, y en realidad en días anteriores también hay personas que definitivamente dicen la mujer, como dice Pablo, calle, definitivamente. Pero vamos a hablar de lo más profundo de nuestro corazón. Yo quisiera leerles algunas de las ideas que encontré hoy. Y una de ellas, la primera de ellas, dice que el hecho de que la mujer ejerza un ministerio, y ya vamos a ir desglosando eso, dice que es una invasión del feminismo en la iglesia. Otros dicen que es no caminar en la obediencia. El tercero dice que es quebrantar la voluntad de Dios, de que deben estar en su casa cuidando los hijos. Una hermana, una mujer, hacía una pregunta: ¿y si tú eres pastora, tu esposo se sujeta a ti? Otra opinión dice: cuando Eva desobedeció, entregó la raza humana a la perdición. O sea, falló como líder, porque se salió de la cobertura, y en el momento en que se salió, lo hizo mal hecho. Un pastor muy conocido de apellido MacArthur dice lo siguiente: hay 66 libros en la Biblia y ninguno de ellos escrito por ninguna mujer. Hay 12 apóstoles y en ningún lado se identifica a ninguna mujer entre los discípulos llamados. Las iglesias, dice este señor, las iglesias donde las mujeres son líderes son iglesias defectuosas. La mujer puede predicar, pero no puede pastorear. Y culmino con una de Juan Calvino en un comentario que hace de Primera de Corintios, y dice: por eso todas las mujeres nacen para que se reconozcan como seres inferiores, en consecuencia a la superioridad del sexo masculino. Gloria al nombre del Señor. Quisiera partir, amadas hermanas, del libro de Joel en el Antiguo Testamento, en el capítulo 2 y en el verso 28, que dice el Señor: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Hasta ahí lo dejo. ¿Alguna de las hermanas que quiera comentar acerca de esta revelación que viene desde el Antiguo Testamento de una promesa del Padre para nosotras las mujeres también? Amén. Amén.
Amén, hermana Brenda. Bueno, voy a partir de lo que Joel 2:28 afirma con derramar. Vamos a partir desde ese verbo derramar. Derramar significa comunicación en gran abundancia. A eso se refiere ese derramamiento, como una lluvia o una cascada. Y cuando esta profecía se da en el Antiguo Testamento, está vislumbrando el momento que nos ha tocado a nosotras como iglesia. Me refiero a nosotras en el término de esta charla, que estamos en este tiempo de la gracia, pero que involucra tanto a hombres como mujeres en ese derramamiento que se efectuó a partir de ese Pentecostés en el libro de los Hechos. Luego de esos 50 días de esa fiesta solemne, llega esa promesa establecida en Joel y que Cristo mismo anunciaba a través de ese consolador que iba a venir a estar sobre la iglesia que surge a partir de la resurrección de Cristo. Y en esta profecía, Joel, guiado por el Espíritu de Dios, no está haciendo ninguna excepción de género, no está indicando a un género específico, está abarcando a la iglesia en su totalidad, que está compuesta por hombres y mujeres. Incluso se detalla claramente cuando leemos el pasaje sobre las capacidades que el Espíritu Santo iba a dar tanto a jóvenes, hombres y mujeres, a siervos y a siervas, de visiones, de sueños, y no era más que esa manifestación del Espíritu Santo que hoy la iglesia tiene la gran bendición y la gran dicha de tener, cosa que ellos en el Antiguo Testamento no tuvieron esa oportunidad. El cumplimiento de Joel 2:28 viene a cesar la particularidad que hubo en el Antiguo Testamento de ciertos individuos que Dios escogía en momentos específicos de la historia de Israel, sobre los cuales venía su espíritu. Con el cumplimiento de Joel 2:28 ya no hay una limitación ni para ciertos individuos que pertenezcan al cuerpo de Cristo, ni para ningún género en particular. Abarca a la iglesia en su totalidad y habla de siervos y siervas. Y si nos vamos al término sierva y siervo, tiene una connotación en el griego mucho más amplio de lo que la iglesia cotidianamente se le da. El término incluso de diácono viene del griego, que muchas veces se utiliza con siervo, y el término diácono se utilizaba tanto por Pablo en el Nuevo Testamento como en muchas de las epístolas escritas por el apóstol para designar a los ministros. Entonces, el cumplimiento de Joel 2:28 nos abre la ventana de que esta capacitación que otorga el Espíritu Santo iba a ser propicia tanto a hombres como a mujeres, no a un género en particular. Cuando usted, hermana Rocío, afirmaba estas declaraciones, que sí son declaraciones que sorprenden, que vengan hermanos de la iglesia, decir que la mujer solamente está relegada para la crianza de los hijos o los deberes del hogar. Cuando escuchamos posiciones tan radicales de inclusive afirmar que una iglesia es defectuosa cuando una mujer ejerce el liderazgo, cuando una mujer pues llamada, porque debemos de entender que los dones los reparte como quiere el Espíritu Santo, así lo afirma 1 Corintios 12. Y los ministerios que también los otorga el Espíritu Santo son ministerios que el cuerpo de Cristo es el que evidencia en un individuo, es el que avala, es el que reconoce.
luego de que se ejecuta el llamado. Y hay un pasaje que quiero compartirles para dejar, o como empezar diría yo, sobre lo que Dios afirma en dirección a su elección. Y Segunda de Crónicas 19:7 habla de que no hay acepción de personas. Efesios 6:9 lo afirma, Hechos 10:34. Romanos 2:11 y Segunda de Samuel 14:14 dice que Dios provee medios para no alejar de sí al desertor. Dios es el que elige, Dios es el que llama, Dios es el que equipa, y el Espíritu Santo a través de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, confirma o no que haya un ministerio específico en una persona, sea esta hombre o mujer. Pero los que tienen este tipo de afirmación, y yo sé que el pastor MacArthur es un pastor muy reconocido, un pastor con muchos libros a su haber y que tiene su reconocimiento y su respeto a nivel eclesiástico, no se lo vamos a negar, no se lo vamos a quitar. Pero este panel, esta charla, más que entrar en debates, en discusiones o polarizar, porque es un tema que se las trae porque genera polarización, genera discusiones que no son las que realmente edifican, sino que tienden a basarse en interpretaciones erróneas de la misma palabra de Dios. La palabra de Dios, ella misma tiene la particularidad de interpretarse si a la luz del Espíritu Santo podemos interpretar. Antes de la caída, ¿cuál fue la visión de Dios de la mujer? Que es quizás el punto de partida para luego nosotras ir desmenuzando de dónde surgen estas interpretaciones erróneas del rol en la mujer en la iglesia o el rol ministerial en la mujer. Cuando en Génesis el Señor crea tanto al hombre como a la mujer, todos conocemos la creación misma de Adán y luego cómo surge de la costilla la mujer. Cuando se dice ayuda idónea, que muchas de las interpretaciones o de las traducciones, más que idóneo, habla de esa ayuda congruente, esa ayuda que iba a ir de la mano con ese varón. En ninguna parte de ese pasaje o la interpretación de ese versículo incluye superioridad de uno sobre el otro. No porque Adán haya sido creado primero y luego la mujer haya sido tomada de su costilla, el pasaje indicara inferioridad o subordinación en cuanto a la posición ante Dios. Mucho se debate de que a través de Eva surge la desobediencia, que una de esas afirmaciones, hermana Rocío, que le escuché ahora de las personas que tienen esos puntos de vista, afirman que ella falló en su liderazgo. Es también una mala interpretación. Si Eva falló siendo engañada, tendríamos entonces que afirmar que Adán desobedeció, falló con los ojos abiertos. Ella fue engañada y seducida, pero Adán fue engañado y seducido, si quisiéramos decirlo, teniendo el entendimiento de que lo que estaba haciendo estaba incorrecto. Y su posición de liderazgo fue quebrantado desde el mismo momento que prefirió escucharla a ella antes que el mandato divino. Entonces, si vamos a repartir responsabilidades, no es por un género específico de que ella haya infringido primero. Sí, entendemos que infringió, desobedeció, pero él fue con sus ojos entendiendo el paso que estaba dando.
Si nos ponemos a especular el por qué ella primero y no él, sería un debate infructuoso. Un debate en el cual especularíamos, pero sabemos que especular no es llegar al punto del origen. Simplemente el relato bíblico afirma que Satanás la engañó. Satanás la llevó al punto de desobedecer, pero la posición de él no fue menos responsable ante la labor de llevar ese liderazgo, cuidarla a ella y hacerle ver su error. La caída se produce, pero antes de la caída, los roles que Dios había determinado en uno y en el otro no eran roles de inferioridad. De hecho, en la medida en que vamos avanzando, no quiero adelantarlo, Primera de Corintios también nos arroja luz acerca de ese pasaje tan mal interpretado del por qué Pablo hace una afirmación que hoy todavía sigue siendo un debate en medio de la congregación. Hermana Melissa, nos habla la literatura y muchas de estas personas que la mujer tiene únicamente una función complementarista. Bueno, creo que basado, ¿verdad? Porque yo lo veo, ¿verdad? Desde la parte psicológica y la parte espiritual, ¿verdad? Creo que siempre ha sido históricamente, ¿verdad? Por mucho tiempo se ha hecho o se ha pensado, ¿verdad? Desde ese punto de que la mujer ha estado en todas las áreas y a nivel laboral y a nivel profesional, ¿verdad? Y hasta a nivel de liderazgo espiritual, por un tema cultural, ¿verdad? Creo yo, por debajo siempre del hombre, ¿verdad? Antes de la caída y antes del pecado, ¿verdad? Estábamos en igualdad de condiciones, ¿verdad? El hombre y la mujer estábamos en igualdad de condiciones. Es a través, ¿verdad? Y a raíz del pecado que vienen a suceder estas situaciones. Ahora, hay una serie de historias, ¿verdad? Bíblicas y de versículos bíblicos que hablan específicamente, ¿verdad? De ese tema, de que la mujer tiene que estar ahí, ¿verdad? Como sometida y como por debajo del hombre, pero creo que lo importante es hacer un análisis real, ¿verdad? De los contextos, de cada contexto, de lo que estaba sucediendo para poder hacer una interpretación correcta, ¿verdad? Porque no podemos solamente agarrar, ¿verdad? Como dicen, sacar de contexto un texto bíblico para poder aseverar algo, ¿verdad? Y poder confirmar algo y decir, las mujeres no tienen derecho en la congregación, ¿verdad? De hablar, de estar ahí, sino que es necesario que nosotros hagamos un contexto bíblico, ¿verdad? De cuál es esa posición. Y creo, ¿verdad? Que hay un punto aquí que es de rescatar, ¿verdad? A favor, digamos, de las mujeres, y es que en la historia bíblica nosotros podemos ver que siempre, ¿verdad? Que ha habido una historia, un momento de salvación en la historia, Dios utilizó una mujer, ¿verdad? Si vemos la historia de Jesucristo, estuvo María de por medio. Si vemos la historia de Moisés, hubo una mujer, ¿verdad? Que fue la que lo rescató. Si vemos la historia de Débora o si vemos la historia de Esther, ¿verdad? Son mujeres que siempre Dios utilizó a lo largo de la historia bíblica para traer salvación, ¿verdad? Para traer a esos hombres que la historia se iba a convertir en la salvación de un pueblo, de una nación o del mundo. Entonces, creo que más que poder ponernos, ¿verdad? Como a escarbar en esos versículos y poder aseverar ese tipo de cosas, es importante que también veamos que Dios, ¿verdad? No nos hizo a un lado, sino que Él utilizó, ¿verdad? A las mujeres en este tipo de historias, y hay muchas mujeres que han hecho historias a nivel bíblico y creo que a nivel del ministerio también, ¿verdad? Hay muchas mujeres actualmente, creo que las mujeres estamos como levantándonos y tomando una posición más protagonista, ¿verdad? Dejando un poco tal vez de lado todas esta parte histórica, ¿verdad? De contextos históricos, de épocas, ¿verdad? Donde el papel de la mujer era diferente, ¿verdad? Entonces, creo que es importante que nosotros podamos ver el papel de la mujer, ¿verdad? A lo largo de la Biblia, no solo basándonos, ¿verdad? Específicamente en algunos versículos. 3:16.
es el versículo clave que nos marca que el diseño de Dios antes de la caída no era de la mujer en posición de inferioridad ante el varón. Porque si leemos Génesis 3:16, la maldición que se establece por la desobediencia en la mujer es esa subordinación. Tu deseo será para tu marido. ¿Qué nos indica este pasaje? El pasaje nos afirma que no fue el ideal de Dios cuando los creó, que viene a partir del pecado cometido de la desobediencia. Ahora bien, a través de Jesucristo, la maldición y el pecado fue para liberarnos a nosotros de todas esas condiciones que se vieron a ejecutar sobre la humanidad a raíz de la desobediencia. Si nos centramos en esa maldición, podemos concluir efectivamente que el ideal de Dios cuando creó a esa primera pareja no fue de posición de inferioridad. Y cuando hablo que en Primera de Corintios se nos habla una particularidad que complementa uno de los pasajes más controversiales, más mal interpretados y de los cuales se afirma que la mujer tiene que estar excluida del ministerio, podemos devolvernos a Génesis 3:16 y comprender a la luz de la palabra y del Espíritu Santo que en realidad esa no fue la visión de Dios, esa no fue la dirección de Dios, y que vino a restaurar, dignificar y a restablecer el ideal de Él a través de Jesucristo en nosotras las mujeres, que lo complementa la segunda parte de ese pasaje que es tan mal interpretado y del cual se afirman tanto en desligar a la mujer en una posición de inferioridad. Pero el ideal, la visión de la creación de Dios no estaba incluida la maldición, sino vino a posteriori de la caída. Amén. Y si nos vamos un versículo antes, en Génesis 3:15, ahí está una promesa, ahí está el momento en el cual, a pesar de los acontecimientos sucedidos, el Señor viene a empoderar a la mujer, viene a decirle, porque perfectamente el Señor se hubiera buscado otra forma y hubiera dicho, bueno, el hombre, tú le herirás en la cabeza, ella te morderá en el calcañar, pero no, pero el empoderamiento, la palabra de victoria, porque era a través de la mujer que van a ser el Salvador. Entonces, desde el libro del Génesis estamos encontrando al Padre, como queramos llamarle, Yahweh, Elohim, al Dios Todopoderoso, dándole una promesa a la mujer. Ciertamente te equivocaste, se equivocaron los dos, pero viene un proceso de reivindicación. Aunque te hirieron, te doy más autoridad. Aunque te hirieron, te doy potestad. De hecho, en el 3:15 lo que está vislumbrando es la obra de redención a través de Cristo, y fue a través de lo que luego en el Nuevo Testamento podríamos cortar demasiada tela según vamos en el desarrollo del tema, del por qué el ángel visita a María y no a José. La visión se le otorga a María, la revelación se le da a María de lo que había de concebir en su vientre y no a José. A José le viene una aclaración del por qué debe de proceder, pero la visión, redención se le otorga a María, y desde el 3:15 se está indicando y señalando la ruta de esa reivindicación de la mujer a causa de su caída. Amén. Hermana Roena, su opinión al respecto. El tema está muy interesante y la realidad es que desde el momento que me enviaron los textos bíblicos parecía yo como hay una gallinita loca buscando referencias y todo lo demás.
Y la realidad es que hay algo que no estamos, ¿verdad?, mirando muy de cerca. Y no me quiero adelantar porque solamente comenzamos con el texto de Joel. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es que en los textos que estamos presentando sobre lo que, ¿verdad?, el apóstol Pablo o el libro de Primera de Timoteo y Primera de Corintios hablan, no, sí, mucha gente establece esto como una ley, lo establecen para poder establecer, ¿verdad?, una norma en la iglesia, y la congregación que permite una mujer en el ministerio está, ¿verdad?, fuera de orden. Entonces, pues, Casa de Alabanza está fuera de hombre porque yo soy pastora. Y no pastora porque yo me autollamé pastora, sino porque ahí había un llamamiento sobre ese asunto. Nosotros tenemos que ir al original del texto y mirar a quién se le está hablando y qué es lo que está pasando en ese momento específico, local, que el apóstol Pablo tiene que pararse y ponerse y establecer reglas para que las cosas puedan fluir. O sea, en otras palabras, en ningún momento en la palabra se está hablando de que la mujer no tiene la potestad o la autoridad o la capacidad de hacer o llevar a cabo un ministerio en la congregación. Si miramos muy de cerca ese mismo texto, Génesis capítulo 3, versículo 16, no está hablando de ninguna posición ministerial. Tampoco está hablando de asuntos que ella no puede hacer en cuanto a la congregación o en la iglesia. Está hablando de un asunto de conducta, de un asunto que ella hizo fuera de orden, porque si el Señor le dio instrucción a Adán y si Adán habló con ella, su norte debía de haber sido lo que Dios le reveló a Adán para que Adán le comunicara a ella y ella entonces pudiera entrar en perspectiva y no importara lo que la serpiente le dijera, ella tenía que haber entendido: a Adán, mi esposo, recibió instrucción de Jehová y de ahí yo me paro para poder obedecer. Vamos entendiendo, no era asunto ministerial. Era asunto de conducta, de lo que pasa en el hogar, de quién es que tiene la posición, porque cuando Dios creó a Adán y a Eva, lo creó en complemento, no uno sobre otro. Aun cuando llega entonces ese momento, ¿verdad?, en Génesis capítulo 3, 16, que dice que tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, no está hablando nada sobre asunto ministerial, está hablando sobre asunto, ¿verdad?, de relacionar, de relaciones, de compartir, de cómo se llevan las cosas entre ellos como matrimonio, entre ellos como familia. Pero a mí me llamó mucho la atención lo que dijo nuestra hermana Brenda, que era una maldición. Mas, sin embargo, una maldición es consecuencia del pecado. Nosotras como mujeres estamos llevando consecuencia del pecado mientras estemos fuera del evangelio. En el momento que venimos a Cristo, Cristo mismo establece en Gálatas 3:28, ¿verdad?, a través del apóstol, y no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni esclavo, ni libre, ni hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Desde el comienzo, cuando ellos pecan y, ¿verdad?, desobedecen la ley del Señor, aunque Él establece esto sobre la mujer, cuando Cristo viene, Él todavía vuelve y restablece a la mujer que confiesa que Jesucristo es su Salvador, en igualdad juntamente con el hombre, para que puedan ambos ser instrumentos en medio de la congregación. Pero realmente esos dos textos y las ideas que estas personas han establecido tienen que visitar, ¿verdad?, lo que estaba pasando en ese lugar para que el apóstol Pablo pudiera establecer estas cosas, porque realmente en ningún momento proviene el liderazgo, ¿verdad?, o está hablando de feminismo, ni está hablando, ¿verdad?, de que la mujer es, ¿verdad?, desobediente o que la iglesia está defectuosa, sino está hablando de lo que está pasando en ese momento, que era que cuando se reunían la congregación,
en medio del lugar que sea, ¿verdad? Porque es que podía ser en una casa, podía ser en la sinagoga, donde sea que ellos se reunían, ¿verdad? En el momento que se estaba predicando la palabra, estas mujeres se paraban y querían interrumpir lo que estaba pasando. Y no sé, eso era un desorden. Y en la casa del Señor y las cosas como se hacen en el Señor, siempre hay un orden. Y el apóstol Pablo establece cómo hacerlo. Mas, sin embargo, estaba hablando de conductas, de los pleitos y las contiendas que se estaban provocando en medio de esas reuniones, y no estaba hablando de liderazgo, de ministerio, porque más adelante, antes y después, está hablando de que la mujer podía profetizar, mi gente. Eso es un ministerio. Entonces, si fuese así, yo estoy fuera de orden y la presencia del Señor no estaría sobre mí, y el Espíritu de Dios no se estuviera manifestando en mí, y el Espíritu estaría contrastado, y yo puedo dar evidencia de que el poder de Dios está sobre mí, porque lo dijo el mismo Jesús, y luego a través de lo que él hizo yo puedo declarar lo mismo. El Espíritu de Jehová está sobre mí, y he venido a predicar la palabra del Señor para los que están enfermos sean sanos, los que estén oprimidos sean liberados. Y usted conoce el texto bíblico. Amén. Lo que hablaba la pastora Melissa anteriormente. Toman un texto, lo sacan de contexto porque eran situaciones específicas. Lo que ocurría en la iglesia de Corinto eran cosas fenomenales, ¿verdad? Todas las situaciones que ahí menciona la Biblia. Entonces sacan el texto, lo sacan de contexto, como dice alguien, se convierte en un pretexto. ¿Será, hermana Brenda, que desde el libro del Génesis, en el capítulo, versículo 15, cuando dice que ella te herirá en la cabeza, pero que tú le herirás en el calcañar, ¿será que el enemigo quiere seguir pegado de la pierna de la mujer? Quiere seguir ahí alándola, quiere seguir molestándola para que no cumpla la visión, el ministerio, porque como leímos desde Joel, el Espíritu Santo sería derramado sobre hombres y mujeres. Está bien, sobre la iglesia, sobre toda la iglesia. ¿Será que el enemigo todavía en nuestros días quiere provocar esa situación en la mujer para que no avance? El pasaje específico de Génesis 3:15 señala la redención a través de nuestro Señor Jesucristo, donde el enemigo iba a ser herido fulminantemente, ¿verdad? En su cabeza, no sin el dolor que padeció nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por eso habla de ese dolor en el calcañar, porque el sacrificio de Cristo, como todas conocemos, fue un sacrificio sumamente doloroso, sumamente, aún siendo él Dios mismo, se pudo evitar el dolor que en su humanidad iba a recaer. Sin embargo, él no se limitó, sino que lo quiso experimentar. Ahora bien, a raíz de esta maldición que surge en 3:16, viene lo que conocemos como el machismo. Esas ansias del hombre ejercer ese dominio y ese control, que lastimosamente también se va al otro extremo del feminismo, que si entendemos por feminismo todo lo que se mueve a nivel mundial detrás de esa palabra, pues lógicamente ni uno ni lo otro es aprobado por Dios. Aunque las mujeres con bastante lucha se han abierto mucho camino defendiendo sus derechos, no solamente a nivel de un llamado ministerial, sino de todo lo que conocemos históricamente, la mujer con el derecho de ejercer su voto, la mujer inclusive en participar en posiciones políticas, la mujer, la misma condición del pecado también suscitó casos en lo que conocemos todas de ser jefas de hogar. Sabemos que no fue el ideal de Dios que la mujer llevara sobre sus hombros todo el peso de una familia, de la crianza de los hijos, del peso económico. Sin embargo, esto vino a raíz del pecado.
Y muchas mujeres jefas de hogar que han tenido que hacerle frente a su familia, hoy decirles que están excluidas cuando llegan a los pies de Cristo, que están excluidas de servir en un llamado que Dios haga, sería muy difícil de aceptar y de asimilar. Hermana Rocío, sí, contestando su pregunta, el enemigo ha propiciado aún en nuestras congregaciones el machismo. Sí, definitivamente ha querido seguir tras la condición de la mujer para no solamente desvalorizarnos, no solamente humillarnos, no solamente descalificarnos, sino que excluir a una mujer de las congregaciones cuando casi el 90% en muchas de las congregaciones actuales corresponden a mujeres. Y mujeres que vienen de diferentes condiciones sociales, mujeres que son profesionales, muchas de ellas vienen de posiciones muy dignas dentro de la sociedad. Si nos vamos a Daniel capítulo 2, donde afirma que Jehová quita y pone reyes, tendríamos entonces que decir que las mujeres que han tenido y han logrado posiciones de presidentes en diferentes naciones y vienen no por obra de Dios, que establece firmemente que Él permite o no que ciertos líderes gobiernen, ejerzan el liderazgo a nivel secular. Entonces estaríamos dando un mensaje a las mujeres que conforman una gran mayoría en nuestras congregaciones de que ellas están en una posición de desventaja ante Dios. La pastora Brenda afirmaba sobre el versículo 3:28 de Gálatas. Muchos de los que quizás estén escuchando esta charla podrían alegar, dependiendo de la denominación de donde provengan, que quiero siempre enfatizar que uno no es de la posición para generar controversia ni polarizar, sino desde el punto de vista que la libertad misma del Espíritu nos da para una posición u otra. Se respeta al que tiene cierta posición, pero también es de legal justicia afirmar lo que el Espíritu también nos da a nosotras. Muchos afirman que Gálatas 3:28 se está hablando en torno a la salvación. Ya no hay judío ni griego, mujer ni hombre, y que ese pasaje está limitado única y exclusivamente a hablar de la salvación, que ante Dios todos estamos en igualdad de condiciones para la salvación. Sin embargo, a lo largo de lo que vamos a estar hablando acá, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, las mujeres han tenido posiciones de liderazgo importantísimos en la historia de redención. Y no son una ni dos. Si nos vamos a lo que Dios hizo a través de una mujer llamada Débora en el capítulo 4 de Jueces, tendríamos mucho argumento para ver una mujer que, sí, el término jueza lo podríamos ver como una que imparte justicia en una época determinada de la historia de Israel, pero es que Débora no solamente tuvo una participación espiritual dentro de la labor que Dios le encomendó. Estamos hablando de que Débora estuvo al frente de una nación. Tan importante fue la labor de ella que su capitán, el que estaba a cargo del ejército de Israel, le exige acompañarlo para una gran victoria que se obtiene frente a los opresores del pueblo de Israel en ese momento determinado, como garantía de que Dios realmente esta mujer la utilizaba no solamente para profetizar, no solamente para tener una posición ante toda una nación, que dicho sea de paso, no era que profetizaba o se dirigía solo a las mujeres, hermana Rocío y compañeras en este panel. Ella le está dando la revelación a un hombre que estaba capacitado en toda la labor militar y
Y este hombre, si quieren llamarlo de término subordinación, se sujeta no solamente a la autoridad espiritual que a ella se le reconocía como profetisa, sino que es la garantía ante todo ese pueblo, ante todo ese ejército que él lideraba, para que ellos no entraran en temor, para que ellos no se sintieran atemorizados ante un enemigo que los superaba en números y los superaba también en armamento. Y si hablamos de quién elige el Espíritu de Dios, hermana Rocío, que fue el tema que yo expuse acá cuando usted me invitó por primera vez, si nos acordamos de quién logró que aquella victoria se ejecutara al final del encuentro con Barak, fue una mujer llamada Jael, fue otra mujer. Entonces ahí podemos identificar que Dios quiere y Dios determina a quien Él quiera bajo la circunstancia que Él determine. Por eso se provee de instrumentos, no con un género específico determinado o exclusivo, sino del corazón que Él quiera para ejecutar sus designios. Y sí, lastimosamente vemos cómo el machismo aún dentro de nuestras congregaciones se exacerba, se afirma, aún en este tiempo donde hay tanto conocimiento que quizás se carecía, no sé, 30, 40 años atrás, en torno a la interpretación de ciertos pasajes confusos o que no se entendían muy claramente, pero que ya hoy en día hay muchos recursos, muchas herramientas que nos vislumbran el por qué ciertos pasajes no obedecen a una regla universal o a una norma general para la iglesia, sino a una excepción debido a una condición específica en ese momento en que se establece por parte de Pablo la censura o se establece una norma excepcional por condiciones netamente cultural o histórica en el momento en el que el Espíritu Santo lo dirige a él a poner orden en dos lugares específicos que luego podemos detallar más ampliamente. Amén. Cuando se habla de Débora, siempre recuerdo a una mujer que no hace muchos años, sino que en 1969 fue la primera ministra de Israel, quien se llamó Golda Meir. Era una judía ucraniana que vino o volvió, regresó a su tierra, y dice que fue la primera mujer en Israel y la tercera en el mundo en asumir tan alto cargo. Su política intransigente y su estilo de liderazgo le valió el apodo de Dama de Hierro. Una mujer que se desempeñó en la política, que pues yo estaba pequeña, pero aún recuerdo pues verla en las noticias, ver aquel liderazgo a través del cual ella llevó a su pueblo a avanzar en medio de una situación, porque acordémonos que el pueblo no tenía muchos años, fue en el 48 que se había fundado el Estado de Israel, pero como tercera o cuarta gobernante aparece una mujer que, como decimos nosotros, bueno, limpió a los demás con esa característica. Y siempre que pienso en Débora, la relaciono mucho. La hermana Roena nos hablaba de que ella sintió ese llamado, que ella, Efesios capítulo 4:11 nos dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, pastores, maestros, profetas, evangelistas. Hace como 30 años, les cuento mi testimonio, estudié en un instituto bíblico 3 años. Cuando a nosotros nos ordenaron a las mujeres que estábamos estudiando, nunca se nos dijo
ni apóstol, ni pastora, ni maestra, ni profeta, ni evangelista, sino que nos ordenaban como misioneras. Y hasta el punto, esa organización, que es una organización fuerte en el mundo entero, cuando ordena a alguien, le dice, usted es misionera, o sea, no son incluidas dentro de ninguno. Muchas de ellas se convierten en pastoras, sí. Son esposas de pastores o son evangelistas, pero la concepción es una organización de muchos años. La concepción desde sus raíces era, no la podemos involucrar aquí en estos que aparecen en Efesios. ¿Qué nos dice la hermana Brenda Roena de ese llamado, de esa experiencia que ella? El Señor Jesús es un Dios muy ordenado, y en medio de los procesos de mi vida desde bien pequeña, el Señor me había dicho algo muy particular y lo abracé, ¿verdad? Todo lo que ponga a la mano a hacer, hazlo. Y yo comencé tan simple como siendo líder de jóvenes en la congregación. Y de ahí el Señor fue haciendo cosas grandes y maravillosas. Pero no fue con mucha dificultad, porque antes de ser Casa Alabanza yo estaba en, ¿verdad?, un concilio donde, aunque aquí en la isla había libertad para todos, ¿verdad?, ser partícipe, pero solamente, ¿verdad?, aunque no era dicho, se veía lo que es el machismo. Y en medio de ese proceso, yo vi ciertas cosas en las congregaciones que hoy llamamos feminismo, que se fueron manifestando. Y esas dos cosas, Satanás lo usa para afectar el llamado de una mujer. Porque tan malo es el machismo, que quiere controlar a la mujer, y tan malo es el feminismo de una mujer que se quiere sobrepasar del hombre. Y ambos están fuera del concepto de lo que el Señor ha creado para nosotras como las mujeres. Yo creo, vuelvo y repito, una cosa es mi conducta y mi posición, porque como pastora, mi esposo, ¿verdad?, cuando esté en mi casa, él es la cabeza del hogar y yo me tengo que someter a él, ¿verdad? Y si yo me voy por encima de eso porque yo soy pastora, entonces el Señor me va a llamar a cuentas, porque una cosa es en el hogar y otra cosa es cuando estamos en la congregación. Y aún estando en la congregación, cuando mi esposo me dice, amorcito, yo necesito que tú miras esto desde una perspectiva, yo me tengo que detener y mirar y observar, porque ambos somos complementos. Yo soy la ayuda idónea de él, pero también en medio del ministerio, él es quien me enseña y me capacita y me guía. Me va mostrando cosas, ¿verdad?, en medio del proceso, porque en medio de todo, yo me tengo que sentar a los pies de él y mirar, ¿verdad?, las cosas desde una perspectiva. Cuando Dios me llama y termino en el pastorado, es porque en medio del proceso surge de que mi esposo tiene que salir de la congregación para poder atender asuntos familiares. Y cuando sale él de la congregación, en medio del proceso, la junta decide de que entonces, juntamente con ellos, pastorear la iglesia, porque había que tener una voz. Y en medio del proceso, el Señor entonces da esa convicción a mi vida, porque yo no quería hacer esto no es fácil. Si uno siendo llamado tiene complicaciones, imagínate uno no siendo llamado y ponerse por uno propio. Y en medio del proceso también, yo tengo un doble reto. Entender de que el Señor me llamó y tengo la capacidad, pero hay gente en las congregaciones que todavía piensan que el que mande es el caballero, que debe ser el pastor. Pero más sin embargo, en este momento yo le digo, Señor, si es tu voluntad, si es cierto y es verdadero, tú tienes que dar evidencia a través de mí. Tú me tienes que enseñar y capacitar a mí para poder ser muy sabia y tener unas características que muestre a través de mi conducta de que tu presencia se está manifestando a través de lo que estamos proyectando.
Y es así entonces donde el Señor me capacita, me lleva, y entonces la congregación comienza a ver, y cuando la congregación comienza a ver el testimonio y la evidencia pastoral, entonces la congregación abraza la idea, la congregación ve la evidencia, la congregación ve lo que pasó con Débora. En momentos de dificultad se daba un consejo, se daba instrucción, y el Señor respaldaba y se manifestaba, y ahí aceptaba. Ahora, hay una diferencia, no sé si estoy brincando este tiempo, cuando yo era la esposa del pastor, que la gente me llamaba pastora solamente por asuntos de respeto, pero yo sabía que yo era pastora en ese momento, y yo aceptaba que me llamaran pastora porque ellos me decían, lo hacemos por respeto, pero yo tenía que entender que el pastor era él y yo estaba bajo el mandato de él. Mas sin embargo, en el momento que eso pasó, que él sale de la congregación, que quedó entonces como pastora, muy bien, pero en el momento que él regresa, el pastor restó lejer, vuelvo a mi posición como esposa de pastor, y él toma su lugar. Y esas cosas es lo que nosotros como mujeres, si sabemos y tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo va trabajando eso en nuestro corazón, en nuestro interior, y vamos aprendiendo a ubicar nuestra posición ministerial en el lugar preciso. Y otra cosa, yo he aprendido que en medio de mi matrimonio, mi testimonio ha sido que quien me ha ayudado a poder abrir estas puertas para poder ser líder y ser una persona de ministerio y de liderazgo en la congregación ha sido mi propio esposo. Él ha respaldado, él ha abierto camino, y a través de eso es que me he podido someter. Porque si yo me impongo, estoy actuando feministamente. No, a mí el Señor me dijo, si el Señor te ha hablado, espera, porque se va a abrir la puerta. Y cuando se abre la puerta, no importa lo que se levante, el Señor va a poder ponerte en la plataforma correcta para que el ministerio se dé en tu vida. En ese aspecto yo encuentro de que sí tengo un reto bien grande, ese asunto del machismo. Sí tengo un reto aún de las mismas damas, cuando yo apenas con 43, 44 años tengo que llamar a atención y llamar a corrección a gente mayores que yo y se me resisten. Pero yo también sé de que si lo hago con sabiduría, como dice el apóstol Pablo, entonces seré escuchada y el Espíritu dará testimonio. Que eso es todo lo que tenemos que entender. El Espíritu da testimonio. El Espíritu da testimonio, porque Él es quien reparte los dones. Y segundo, estos 5 ministerios aquí, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, hemos sido nosotros los hombres que le hemos puesto identidad sexual, no la palabra. Nosotros, el ser humano, le hemos puesto identidad sexual. Amén. No sé si está la hermana Ana Rita por ahí o se desconectó. Aquí estoy. Porque la hermana Ana Rita tiene un ministerio, ella tiene una fundación. A mí me alegra, yo le doy me gusta, porque ella planea una serie de actividades, planea una serie, y entonces ella está pastoreando un grupo. Ahora, vamos a decir nosotros, no, ella no puede porque la hermana está sola, o no sé si desconozco que la hermana tenga el esposo ahí, o hasta donde yo entiendo ella está solita, pero ella me hablaba de 2 palabras, decía llamamiento y liderazgo. ¿Qué nos dice la hermana Ana Rita? Bueno, primero que nada, buenas noches, ¿verdad? Siempre es un privilegio poder compartir de las maravillas de nuestro Dios, porque de esto se trata, ¿verdad? Hablar de Él, de quién es Él y el propósito de Él. Y bueno, sí, yo soy soltera, Dios me llamó como mujer soltera a servirle a los 26 años, ¿verdad? Y yo les puedo decir que les presento a la persona más ignorante de esta tierra. Y cuando Dios me llamó, Él se encargó de capacitarme. Yo le decía, Señor, yo quiero aprender. O sea, yo tengo como un propósito, un sentido. Yo siempre le decía al Señor, yo no voy a ir donde un dentista que sea empírico, yo no voy a exponer mis dientes y mi muela a alguien que no sepa. Entonces tu palabra es algo muy serio, o sea, yo voy a aprender de tu palabra, no de lo que yo diga o lo que yo piense. Y fue cuando el Señor me abrió puertas en ESEPA, y ahí estudié,
Y yo digo que sería una mujer en proceso de aprendizaje toda la vida, porque uno nunca deja de aprender. Y entonces en este proceso el Señor me ha respaldado, y creo que el apoyo de la familia ha sido vital, porque no es un tema de estar sola, soltera o casada, es un tema llamado y de liderazgo, ¿verdad? Y mi familia ha sido un soporte, lo que son mis hermanos, mis padres, bueno, mi madre que yo les compartí, ¿verdad? Que partió hace 7 meses, pero la familia en un rol de liderazgo es importante, es muy importante, porque ¿de qué le vale a una persona dirigir una congregación si la familia se destruye? Yo creo que el primer pastorado y el primer liderazgo de influencias en la casa es en la familia, y después todo lo demás, ¿verdad? Entonces, sí ha sido, digamos, un desafío, porque Costa Rica como tal, ¿verdad? Existe mucho machismo y mucho feminismo, y yo no estoy ni con uno ni con otro, porque yo creo que somos bíblicas, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo importante. De todo lo que usted leyó, mi hermana Rocío, se queda uno con, o sea, tan decepcionado. La boca abierta. Y es que para mí hay un tema de ignorancia, porque cuando uno conoce a Dios, conoce el propósito de Dios y se mete en el conocimiento del conocerlo a fondo en sus pasajes, porque como decía Melissa, ¿verdad? El contexto, un pasaje en la Biblia se lee a partir de un contexto histórico, político, social, económico, religioso, cultural y bíblico, ¿verdad? Entonces no es así como sacarlo, y a veces la gente usa lo que es la literalización, ¿verdad? Que agarran un pasaje, lo literalizan y ya, y lo dan como por un hecho, y no realmente no se trata de eso. Entonces agarran pasajes conflictivos, o como se llama en la Biblia a veces pasajes oscuros, para hacer doctrina, y yo creo que eso está mal, ¿verdad? Porque uno tiene que ser humilde y reconocer primero que uno no todo lo sabe, y que uno está en un proceso de aprendizaje. Entonces a mí sí me ha tocado difícil en sistemas de liderazgo de pastores de hombres, ¿verdad? Que a veces lo minimizan a uno, pero yo pienso que eso es un tema también de lo que uno cree que Dios lo llamó, y el respaldo de Dios, ¿verdad? Y el liderazgo para mí es influencia en todo lugar donde uno se desempeña, en la casa, afuera, en mi trabajo, ministerio. Y como que yo le dijera a usted, yo quería ser pastora, tampoco. Eso fue que Dios me llamó y me metió. O sea, yo les voy a ser honesta, no fue que yo dije, ay, ya, no. Yo creo que Dios, Él escoge, Él llama, Él capacita, Él da dotación, los dones, talentos y habilidades, todo es para un servicio a la obra del Señor. Y yo parto de un principio, hablando del Nuevo Testamento, ¿verdad? Efesios 5:21, que dice que hay que someterse tanto hombres como mujeres en el Señor. Entonces hay un tema de obediencia en el Señor. Y yo pienso que lo más hermoso es servirle a Él, ¿verdad? Entonces yo tengo ahorita 30 años de servirle al Señor, fe en acción, y el nombre es porque realmente nosotros en todos estos años hemos visto la mano de Dios, el respaldo de Dios, y el ministerio también ha capacitado a muchas personas para que sirvan a otros ministerios, ¿verdad? Entonces yo creo que esto se trata de 2 palabras claves para mí, ¿verdad? Desde mi perspectiva, que es llamamiento, que es irrevocable, y liderazgo, que es influencia, indiferentemente del ámbito en el que uno se encuentra, ¿verdad? Puede ser una mujer de influencia a nivel político como a nivel de hogar. Ese sería mi aporte. Amén. Yo siempre recuerdo una vez hablando con la pastora Ana Rita, que ella me decía que estando su mamá ya grave, que la mamá le decía a Ana Rita que por mí no se detenga la obra. Entonces, aunque ella estaba enferma, la señora le decía, vaya usted a hacerlo. Y yo sé que esas palabras a mí me tocaron, y siempre las recuerdo, cuánto no más a ella. En lo personal, yo tengo que decir que cuando yo me convertí antes de los 20 años, en una ocasión estábamos en una vigilia, y llegó el pastor y se me acercó y me dio una palabra y me dijo, de parte del Señor, porque mi corazón, mi cuerpo, todo se revolvió en aquella ministración, y el Señor dijo, a partir de hoy me servirás. No me dijo, vas a ser pastora, apóstol, vas a ser, no, yo ahí nada más sabía, en esa madrugada yo entendí que yo tenía un llamado personal,
no sabía qué era. Y un día de estos que estábamos aquí en la casa comentando acerca de los llamados, estaba comentando con mi esposo, recordé un sueño que yo tuve hace muchísimos años, y yo soñé que yo estaba en un cementerio donde había un funeral, y en el cementerio había un montón de tierra que hacían así como una montañita muy pequeñita, y yo llegué y me paré en esa montañita y quedé más alta que todos los demás. Entonces yo llamé la atención y la gente me volvió a ver, y yo comencé a predicarles, y yo les decía, porque así dice el Señor, hoy pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Y estaba predicándole a gente que estaba en un funeral. Y entonces digo yo, sí, Señor, me llamaste a predicar, no hay duda que me llamaste a predicarle a aquella gente que está enterrando a sus muertos, pero que están muertos espiritualmente también. Y es lo que he hecho, enseñar, predicar durante algún tiempo en el pastorado. Actualmente no, soy miembro de una congregación, pero de que tenemos un llamado. Si estas cosas no acontecieran en nuestras vidas, en estos años, en esta época, entonces diríamos, ay Dios, seguro que esta gente tiene razón, pero Dios sigue tratando con las mujeres, Dios sigue llamándolas, Dios sigue comisionándolas, Dios sigue preparándolas, capacitándolas. Hay he oído mujeres, esposas de pastores o pastoras, que se resienten, ay, pero es que a mí no me dicen pastora. U otras que dicen, no, a mí no me digan pastora, yo soy la esposa del pastor. Hermana Melissa, ¿qué diferencia podemos tener en esto? ¿Cómo nos afecta emocionalmente? Porque yo creo que una mujer que esté allá con un hombre a la par de un ministerio y que esté en esta incertidumbre, ¿pero qué soy? ¿Qué le recomendamos? ¿Qué le podemos decir? Bueno, usted acaba de hablar un poco de mi testimonio, porque mi esposo, el Señor lo llamó desde muy joven, desde muy corta edad, y lo llamó a enseñar su palabra, ¿verdad? Y él toda la vida, ¿verdad? De hecho, yo le cuento a la gente que cuando él me pidió que fuéramos novios, él me dijo, pero yo quiero que sepa que va a ser la novia de un pastor. Y yo dije, ¿por qué me dice eso? ¿Verdad? Después, cuando nos comprometimos, usted se va a comprometer con un pastor. Y el día que nos casamos, ¿verdad? Es como, bueno, ya usted es la esposa de un pastor, ¿verdad? Y él siempre me recalcó eso en esos momentos especiales, ¿verdad? Porque él siempre tuvo claro el llamado que Dios le hizo. Yo desde joven, ¿verdad? Desde que me convertí, uno siente, ¿verdad? Este llamado a servirle al Señor, y como han hablado todas, ¿verdad? No es un título, ¿verdad? Lo que uno busca, sino ese llamado real del Señor a servirle a Él, no importa en la posición, ¿verdad? Entonces, yo siempre supe, ¿verdad? Que mi esposo tenía un llamado, y yo iba a estar acompañándolo, ¿verdad? A muchos lugares a él lo invitaban a predicar y yo iba ahí, ¿verdad? Y él presentaba, ella es mi esposa y esto, pero yo ahí desde una silla, ¿verdad? Haciendo mi trabajo, sirviéndole al Señor, y quiero en esto honrar a Ana Rita, porque ella fue de las primeras, ¿verdad? Que reconoció un ministerio en mí. Recuerdo que una vez, y esto conmueve mi corazón, porque una vez ella llegó con una oveja de cerámica. Yo trabajaba en la fundación ¿verdad? Donde ella es la directora, y ella llegó con una oveja y me dijo, Meli, es que quiero decirle que esta oveja representa las ovejas que el Señor va a traer para que usted restaure, porque usted es una pastora de ovejitas, ¿verdad? Y desde ese momento hubo algo en mi corazón, ¿verdad? Que fue Dios confirmando el llamado. Y a veces, ¿verdad? Uno trata como de resistirse, ¿verdad? Yo decía, no, pero es que mi esposo, ¿verdad? Y yo lo escucho a él predicando la palabra y yo digo, o sea, yo voy a cumplir 13 años de estar casada con él, y he estudiado la palabra, pero
yo cada vez que lo escucho hablando a él, yo digo, ¿de dónde saca tanto? ¿Verdad? O sea, ¿cómo aprende tantísimo? ¿Y cómo sabe él tantísimo de la palabra? ¿Verdad? Y entonces yo me asusto cuando la gente empieza a decirme, no, es que sí, ¿verdad? Y uno recibe palabras que usted, ¿verdad? Es una pastora y esto, y a veces yo digo, a veces ese título uno no sabe si le queda grande, ¿verdad? O si de verdad se lo pone o lo entrega, pero realmente que cuando uno siente ese llamado, ¿verdad? Del Señor a servirle, y esa pasión y ese fuego que arde, es a servirle a Él, y no importa, ¿verdad? Si a usted le dicen pastora o no le dicen pastora, y creo que esa es la diferencia ahora, ¿verdad? En muchos lugares, muchas mujeres, ¿verdad? Que tal vez quieren ser pastoras o imponerse como pastoras cuando no dan un buen testimonio, ¿verdad? Y entre lo que estudiábamos ahí de los versículos ¿verdad? De que hablaban de este tema, Pablo, ¿verdad? Lo que se refería un poco era que las mujeres, ¿verdad? De lo que estaban haciendo era enseñando una falsa doctrina, ¿verdad? Y que por eso no podían levantarse a predicar, y que además no estaban preparadas para hacerlo. Entonces era, ¿verdad? Como una exhortación a que en este momento, ¿verdad? No se levanten y no hablen si van a hablar una falsa doctrina, y si van a predicar, y si van a querer pasar por encima del hombre, que es en el que en ese momento tenía liderazgo, ¿verdad? Entonces creo que eso es lo que sucede un poco ahora, ¿verdad? Y lo que ha tal vez ensuciado un poco el nombre o el título de pastoras, y es de algunas, ¿verdad? Que lamentablemente se han querido levantar, ¿verdad? En esa dirección. Entonces, ¿qué pasa con las emociones, ¿verdad? Que era lo que me preguntaba. Bueno, es complicado, hay un juego de emociones, y creo que el servirle al Señor, a veces entran en juego las emociones, pero hay otros momentos, ¿verdad? Los que usted tiene que entender a qué Dios lo llamó. Y si Dios no la llamó a usted a ser pastora, ¿verdad? Usted sírvale al Señor en lo que Dios la puso a hacer, y no importa si no la llaman pastora, o si no la llaman profeta, o si no la llaman, ¿verdad? Evangelista. Usted haga lo que tiene que hacer y lo que Dios la llamó, porque cuando ponemos, ¿verdad? Nuestras emociones en juego y queremos que nos digan pastoras o queremos que nos digan profetas, ¿verdad? Ahí es donde entran las emociones en juego. Pero creo que a la hora del llamado lo que importa es eso, ¿verdad? El llamado, que el Espíritu Santo que usted puede sentir en su corazón, y bueno, por eso quería, ¿verdad? Hacer el comentario y honrar la vida de Narrita, agradecerle, porque muchos años trabajé en la fundación, sé por qué se llama Fe en Acción, ¿verdad? Y tenemos miles de testimonios de por qué se llama Fe en Acción, pero de verdad agradecer porque ahora el Espíritu Santo traía eso a memoria, ¿verdad? Donde esa vez que ella llegó, de hecho yo tengo esa oveja ahí guardada, porque ella fue de las primeras, ¿verdad? Que reconoció un ministerio en mí, y creo que entre mujeres eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Apoyarnos y ayudarnos, pero a veces entre mujeres, ¿qué hacemos? Señalarnos, ¿verdad? Y juzgarnos y criticarnos en todas las áreas, y mucho más en la parte espiritual. Entonces yo creo que si somos parte del cuerpo de Cristo y de verdad el Señor nos llamó a servirle, debemos de apoyarnos, ¿verdad? Como iglesias, como ministerio, tenemos que apoyarnos, y creo que lo más importante, ¿verdad? Es ese respaldo del Espíritu Santo, y como decía Anita, ¿verdad? Prepararnos para no hacer lo que estaba haciendo esa iglesia a la que Pablo estaba exhortando, ¿verdad? Donde le decía, son mujeres que están hablando falsa doctrina, y que además, ¿verdad? Están siendo ignorantes y están queriendo pararse en un púlpito a predicarle a la gente. Entonces, rescato, si tenemos un llamado, si tenemos la experiencia de que en determinado momento, de X forma, el Señor nos llamó, no hay que tener temor. Eres pastora, eres evangelista, eres profeta, eres lo que Dios ponga en tu corazón, pero tampoco hay que minimizarse o decir, yo no tengo llamado, el del llamado es mi esposo. ¿Qué más llamado al estar a la par de un hombre ahí, fortaleciéndolo, ayudándolo, orando? Eso claro. Es tremendo llamado también, así que no tenemos que preocuparnos, es que a mí no me dicen, es que a mí no me consideran. No, lo importante es lo que Dios está haciendo, el respaldo que Dios tiene en nuestras vidas. Así es. Hermana Brenda, ya para ir concluyendo, usted nos decía que diaconisa o diaconado era como sinónimo de consiervo.
Nos dice la Biblia ahí en Romanos capítulo 16, nos menciona a Febe, que es de las más famosas, ¿verdad? Nos dice que era diaconisa en Cencrea. Entonces estaba Pablo diciéndole. De hecho, el capítulo 16, si lo leemos completo desde el versículo 1, Pablo hace referencia a una serie de mujeres donde claramente está afirmando el trabajo de compartir la labor ministerial con él y las incluye dentro del grupo de los apóstoles. Si leemos este pasaje de Romanos capítulo 16, hay una serie de mujeres donde el contexto en el que Pablo se dirige claramente está enfatizando que no eran mujeres relegadas simplemente para la escuela dominical con niños, no eran mujeres relegadas solamente para la labor de la cocina de la congregación, que no son servicios menos, a eso no me estoy refiriendo, que estén por debajo de la que predica, de la que evangeliza o de la que profetiza, jamás, porque si leemos todo lo que nos habla del cuerpo de Cristo, de cada uno en su justo lugar, dependiendo del llamado que le dé, todos somos iguales y todos hacemos una labor específica. El profeta no es superior al maestro, ni el misionero es inferior al pastor, pero lo que quiero hacer énfasis para aclarar el punto de lo que es la mujer en el ministerio es que dentro del contexto de ese capítulo 16 de Romano, Pablo está haciendo énfasis, no solamente a Febes, porque a Febes la vamos a dejar ahí como la flor ya porque la labor de Febes es claramente especificada dentro de lo que él está indicando a los hermanos, pero las otras que él incluye está claramente indicando que ellas combatieron en la labor del apostolado de él y las incluye dentro del grupo de los apóstoles, no las está relegando a una posición inferior de lo que era la labor del apostolado. Ahora Febes como diaconisa y ministro, él está haciendo una exhortación y está haciendo también un llamado a los hermanos de la iglesia y le está diciendo que faciliten la labor de Febes, porque ella en su trabajo de la obra ha sido una pieza clave, importante. Y cuando leemos todos los nombres, que son varios, mis amadas, son varios, vamos a leer ese capítulo 16, Pablo enfatiza y dice, en cuanto estamos en Romanos capítulo 16, estaba yo aquí desubicadita, me fui para Corintios, vámonos en Romanos capítulo 16, lo que Pablo enfatiza y dice, os recomiendo además nuestras hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, para que la reciban en el Señor como es digno de los santos y que la ayuden en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y así a mí mismo. O sea, era una labor también de generosidad. Había puesto en acción un trabajo de empeño, de compromiso. Ana Rita ahora decía de todos los obstáculos que presentaba ella, y si nos vamos podríamos también cortar otra tela de que en el pastorado no puede haber un ministro soltero, porque ese es otro punto de otro tema para tratar. Entonces, imagínense al punto que nos hemos ido nosotros mismos, el cuerpo de Cristo, porque esto no son afirmaciones del que no conoce, sino lamentablemente desde adentro, excluyendo inclusive al que posee o no posee un compañero, cosa que tampoco la Biblia afirma que necesariamente tiene que ser casado el que sirva al Señor. Para esas otras cosas que se requiera de una consejería con hermanos desde la postura de una mujer, hay
diáconos que nos pueden acompañar o que pueden acompañar a la que está sola. Eso es lo de menos, pero el excluir o decir que no está o no debe presentarse en tal posición porque carece de esto o situaciones que el hombre, no la Biblia, porque si nos vamos desde el punto bíblico cristocéntrico, si escudriñamos, si entendemos desde la perspectiva de lo que Dios está hablando, no afirman tales fundamentos de los que hoy realmente lo que hacen es mutilar el cuerpo de Cristo, porque lo que están haciendo es mutilar al cuerpo de Cristo. Pero siempre el Señor, que es el que llama, que es el que respalda, da evidencias, y el mismo cuerpo que está no prejuiciado, sino el que está realmente dirigido en el Espíritu, va a avalar. Y habla de Febes en este caso particular, pero también saluda a Priscila. En el libro de los Hechos, mis amadas, se habla de Priscila y Aquila, un matrimonio donde tenía una iglesia que, como todas conocemos, la iglesia del primer siglo se reunía en casas. Y es aquí bien particular que en todos los escritos de Pablo siempre se habla de referencia como salutación primera al varón, para darle la connotación de la importancia que tenía dentro de la posición de liderazgo. Sin embargo, en el caso de Priscila la menciona a ella primero antes que al esposo, porque nos da a entender que la que tenía la posición de liderazgo dentro de esa iglesia que se reunía en su casa era Priscila. Y sin todas aquellas que están mencionando acá, está mencionando a un grupo de mujeres que estaban de lleno en la labor de la obra del Señor en el Nuevo Testamento. Ya no nos estamos refiriendo al Antiguo. Si nos quedamos en el Antiguo, podemos ver la labor de Esther, de cómo toda una nación fue liberada por la intervención a través de esta mujer en el exilio. Si nos vamos a hablar de Noemí y Ruth, si nos vamos a hablar de Rahab, donde la genealogía de Cristo está incluida Rahab, si nos vamos a una serie de mujeres en las cuales Dios revela, llama, si nos vamos a referir a Abigail en 2 de Samuel capítulo 17, que por encima de la decisión del esposo que torpemente no le facilita el tránsito a David, esta mujer a espaldas de su esposo, porque entiende la labor a la cual David estaba llamado, le facilita a David. Entonces son muchas las mujeres. Miriam, en el caso de acompañar a Moisés y Aarón, son muchas las mujeres que tuvieron posiciones destacadas, donde el Señor jamás las excluyó. Si vemos en el caso de Lidia, en el Nuevo Testamento, fue una mujer que facilitó el ministerio de Pablo. Y qué hablar de la samaritana, aquel encuentro donde Cristo mismo rompe estructura cultural, donde no era permitido que un varón estuviera hablando a solas con una mujer. Y la labor no solamente de lo que ella hizo después de aquel encuentro, que fue ir a su comunidad, que fue ir a donde ella habitaba y declarar lo que ella había experimentado con aquel profeta, con aquel hombre, donde le dio a beber de aquella agua que sació toda la sed de su alma y de su espíritu. Entonces, Febes es una de las mujeres destacadas dentro de la labor ministerial. Amén. Y muchos alegan que queriendo refutar la mujer en el ministerio, afirmando de que las mujeres somos más propensas a diseminar una herejía. Si nos vamos a la historia de la iglesia, las mayores herejías han sido y se han propagado a través no de mujeres al frente de un ministerio. Son muy pocas, sino incluso a través de hombres y hombres muy reconocidos. Entonces, tanto uno como otro puede ser vulnerado por el enemigo para esa labor. Entonces no es
dirigido a un género específico. Cualquiera de los dos está propenso a ser influenciado, atacado, porque Cristo mismo identificó a Satanás en las palabras que Pedro le dijo antes de la labor de la crucifixión. Entonces no podemos alegar, para los que afirman que la mujer no debe estar al frente porque es propensa a ser engañada por el enemigo, que un género específico es más propenso a otro, porque no es así. Dentro de los mismos discípulos, claramente Jesús se identificó a quienes fueron vulnerados en su mente por el mismo Satanás. Entonces, capítulo 16 de Romanos es un capítulo clave, donde Pablo defendió el ministerio femenino, donde Pablo reconoció como ministro, como apóstol, como ese hombre transcultural que llevó el Señor para manejar estos temas, cosas que no podía quizá manejarlo Pedro dentro de su contexto judío, y toma a Pablo, que tenía una mentalidad mucho más abierta, de mayor conocimiento para tratar todo tipo de cultura, y Pablo reconoció, avaló y respaldó el ministerio de todas estas mujeres. Y cuando hablamos de Lidia, la vendedora de púrpura, es una mujer porque por el impacto del mensaje de Pablo no solamente apoyó económicamente, era una mujer en una posición económica muy representativa de la época, sino que toda su familia también, por parte del mensaje y de la labor de respaldo económico que ejerció, desarrolló. La Biblia, si nos vamos a María, María recibe la revelación de lo que ella iba a traer por obra del Espíritu Santo en su vientre. María y no José es la que les es anunciado este tema. Si vemos en el caso de la mamá de Sansón, es a ella que se le revela el niño que va a dar a luz y la misión de esa criatura. Se habla de un Manoa como esposo, pero no es a él al que va el ángel. Si vamos a Ana, Ana recibe este entendimiento, esta revelación de parte de Dios. Elizabeth, ante el encuentro con María, Ana la profetiza, las 4 hijas de Felipe, que eran profetisas, muchos alegan, sí, eran profetisas, pero no estaban al frente del gobierno de la iglesia. Y aquí todo lo que se encierra en el término de si es bíblico o no, que la mujer sea pastora, es el gobierno de la iglesia. Porque si usted habla con todos los detractores en torno a ese punto específico, te va a alegar que la Biblia habla de una Febes, pero diaconisa, sí, pero lea el contexto. Pablo se refiere a ella en una salutación igual que a los diáconos a los cuales se le habla como obispos y requisitos de los obispos. ¿Qué pasaba en esa época? Que el contexto cultural era más dirigido a los hombres, porque la mujer en esa época estaba más relegada a las posiciones de hogar. No se había abierto paso, no porque Dios estuviera en contra, sino que el mismo corazón del hombre, después de la caída, se enseñorea de la mujer. Tanto es así que cuando la mujer, por parte de Cristo, la mujer que se encontraba en adulterio, entran aquí los grupos religiosos, los fariseos, para ver qué decía, qué afirmaba, para encontrar algún argumento para rebatir y decir, este no es el Hijo de Dios porque no se apega a la ley. ¿Cuál fue la postura de Jesús? Ella fue encontrada en el acto. Si ella fue encontrada en el acto, se supone que estaban los dos, tanto el hombre como la mujer. Sin embargo, a la que querían lapidar era ella. Cuando Jesús le presentan el caso, no fue que pasó por alto el pecado, no fue que fue liviano con el pecado, no, es que la postura de ellos era contraria a la ley. Los dos estaban en posición de ser lapidados. Sin embargo, el machismo de la época y de los religiosos era lapidarla a ella. Por eso los confronta, desnuda el corazón y los motivos de su corazón y les dice, el que esté libre de pecado lance la primera piedra. A ella la perdona y le exige. El mandato fue, vete y no peques más.
porque la posición era de dureza en el corazón de ellos, de enseñorearse, y debía ser castigada según el criterio de ellos, era ella. Entonces, aquí Pablo y todo el desarrollo del Nuevo Testamento afirma la labor de las mujeres. Las hijas de Felipe eran 4 mujeres que profetizaban. Ahora, ¿qué es predicar? Profetizar. ¿Qué dice Pedro? Que no hay profecía más segura que la que nosotros recibimos a través de la bendita palabra de Dios. Cuando Pablo habla en Primera de Corintios acerca de que las mujeres callen en vuestras congregaciones, al igual que el texto de Primera de Timoteo, que son los textos 2, 11, 15, de los que se aferran más para enfatizar la exclusión de la mujer en el pastorado, tenemos que indicar que fue una excepción que Pablo hizo. Primero, está preparando a un joven pastor llamado Timoteo, que pastoreaba la iglesia de Éfeso. Pero leamos el contexto de la iglesia de Éfeso en ese momento. Cuando leemos a nivel histórico-gramatical de lo que acontece en cada libro de la Biblia, tenemos que identificar el para quién es escrito aquello que se está escribiendo, cuál es el propósito de esa carta, cuál es el motivo por el cual se dirigen estos mensajes a ese lugar específico. Entonces, Pablo está enfatizando una serie de males que acontecen en la iglesia de Éfeso. ¿Qué había en la iglesia de Éfeso? Maestros que se habían introducido con herejías a enseñar lo que él no les había enseñado. Había un grupo de mujeres, y esto es en el contexto cultural, que se habían dedicado a la ociosidad, a andar de casas en casas, a chismosear, donde incluso intervenían en las labores de los cultos públicos e interrumpían. Recordemos que las mujeres se sentaban en un lugar separado de los varones. Cuando habla, y no le permito a la mujer que emita ningún concepto o señoree sobre el varón, estas interrupciones se daban en pleno culto. Se paraban del lugar donde estaban sentadas a irles a preguntar a sus esposos. Eso interrumpía, eso hacía un ruido que impedía que el que predicaba diera un concepto de tal manera que todos entendieran. Y Pablo, dado esas circunstancias específicas, le habla a Timoteo en ese pasaje y le hace ver que hay que poner un orden dentro de los cultos, que había que impedir que estas mujeres se comportaran de esta manera para que pudieran desarrollarse las enseñanzas adecuadamente. Pero eso fue una excepción, al igual que en Corinto. En Corinto las mujeres no tenían tampoco pudor al vestirse, tenían serios conflictos en el desarrollo de la labor. De ahí surgen estos 2 pasajes que hoy en día son tan malinterpretados, usados como ese bastión con el cual excluir, pero no era el actuar de Pablo en todo el Nuevo Testamento. Pablo, muy al contrario, si leemos todas las epístolas, enfatiza y realza la labor de la mujer. Amén. Ya se nos ha pasado el tiempo, 1 minuto para cada una, para que den un consejo a las mujeres en el ministerio, no en el ministerio, a las mujeres de la iglesia. Comencemos con Ana Rita. Bueno, primero que nada más quiero señalar un ejemplo de la pastora Brenda, que lo puse ahí en el chat, que es importante, el pasaje que habló la pastora Rocío, que las mujeres callen, en el versículo 14:34. Y en el mismo capítulo de 1 Corintios 11:5, Pablo dice que toda mujer que ora profetiza, ¿verdad? Entonces es como contradictorio, por eso es importante saber que el llamado es irrevocable,
Y mi consejo es que le sean fiel a Dios. Yo creo que eso es lo más importante. Al que Dios llama, capacita. Lo digo por experiencia. Él no llama capacitados, sino a los que llama, capacita, porque sí se necesita conocer, sí se necesita aprender, sí se necesita ser instruidos, sí se necesita para llevar a otros la palabra de verdad. Estamos en tiempos muy difíciles, y ahora que Brenda hablaba de falsos maestros, yo ahora me puse a pensar en un segundo toda la información que la gente recibe de internet. Mucha es falsa instrucción. Entonces sí es importante pedir al Espíritu Santo que siempre nos guíe a toda verdad. Ese sería mi consejo. No tengan temor, que adelante, porque al que Dios llama, Dios capacita y Él es fiel y siempre nos acompaña en el proceso. Hermana Melissa. Bueno, igual, ¿verdad? Aconsejarles que sin temor, ¿verdad? Que no nos quedemos ahí, que creo que lo importante es agradarle al Señor, y si el Señor la llamó a servirle a Él, sea como pastora, sea como profeta, sea como evangelista, lo importante es agradarle a Él y cumplir ese llamado, ¿verdad? Cumplir eso a lo que Dios nos ha llamado y enfocarnos realmente en lo que Dios nos ha llamado sin ¿verdad? Estar tan pendientes de cómo nos van a llamar o cómo nos van a decir o qué posición tenemos, sino que enfocarnos en lo que Dios nos ha llamado a hacer y hacerlo sin temor, ¿verdad? No esperemos a que alguien nos diga hágalo, a que alguien nos diga venga, le doy la oportunidad, sino que de verdad si el llamado está, ¿verdad? Es capacitarnos, como decía Anita, ¿verdad? Lo más importante es servirle al Señor con excelencia y cumplir ese llamado que Él nos ha hecho, servirle con excelencia, y creo que para eso debemos estar preparadas y hablar las cosas, ¿verdad? Como tienen que ser, como el Señor nos ha hablado, y ser sabias, ¿verdad? En los momentos que hay que hablar, y en los momentos en los que hay que callar, ¿verdad? Entonces creo que cumplir el llamado que Dios nos ha hecho sin temor y sin estar esperando ni reconocimiento, ni aplauso, ni título. Hermana Roena. Luego de haber evaluado todo lo que hemos estado hablando, le puedo aconsejar lo siguiente. Dios pone el sentir y el deseo del llamado en el corazón. Dios abre camino y da el respaldo a través de su Espíritu Santo. Y lo tercero, si aún tú crees que tú no sabes cuál es tu llamado, a todos, hombres como a mujeres, Él nos dejó una cosa muy específica, y es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es el primer ministerio. Cuando tú comienzas a hacer eso, desde ese punto entonces Dios abrirá el camino para desarrollar y dejarte saber específicamente a qué Él te ha llamado. Comienza por lo simple, predicar, compartir el Evangelio. Amén. Hermana Brenda. Vivimos en una época donde las redes sociales nos han mentalizado a buscar aprobación. Y lamentablemente en este tiempo se cree que la aprobación de terceros es lo que va a determinar mi desempeño, y no es así. Primero tenemos que separar lo que es pasión del llamado. Yo puedo tener una pasión, pero no el llamado. El llamado viene de la mano con la no aprobación, pero sí el reconocimiento de la iglesia local. La misma iglesia local, guiada por el Espíritu Santo, va a corroborar su llamado. Y después que usted tiene claro en su corazón, en su espíritu, el llamado de parte de Dios, y que la iglesia local a la cual usted pertenece corrobora ese llamado, hay un punto clave, hermana Rocío y amadas que nos acompañan, y es entender el consejo de Pablo a Timoteo, que sea un obrero aprobado. Debemos de buscar prepararnos para que cuando aquel nos demande una respuesta, como dice el mismo Pablo, tengamos la autoridad de la Biblia, no el pensamiento mío ni mi criterio, ni tampoco yo querer defender lo que yo creo, sino tener los argumentos bíblicos, porque hoy la iglesia está compuesta por mucha gente profesional, por mucha gente que no se le pueden sacar respuestas de la manga, sino que hay que darle un criterio con determinación y seguridad. Si usted, mujer de Dios, tiene el llamado,
ha sido corroborado por Dios ante la congregación, no te intimides, Dios te va a respaldar. Pero eso sí, prepárate porque le estás sirviendo al mejor patrón y al más exigente que existe entre el cielo y la tierra y por encima del cielo y la tierra, que es representar a nuestro Salvador. Amén. Que Dios las bendiga, amadas. Las honro a cada una de ustedes, las honro en sus ministerios, en el llamado que Dios les ha dado. De verdad que el oírles hablar a ustedes nos enriquece mucho. Así que Dios me las bendiga. La hermana Teisa, que ha estado muy calladita hoy, pertenece a una iglesia grande, hermosa, donde hay una mujer a cargo, ¿verdad? La hermana Teisa se nos va de vacaciones, va para otro continente, así que por algunos días no va a estar aquí, pero seguiremos adelante. Amén, hermana Teisa. Amén, amén. Hoy he estado bien portadita, calladita. Pero me he gozado con todas y cada uno de ustedes. Definitivamente el Señor ha reafirmado en esta noche el ministerio de cada uno de ustedes, definitivamente. Con los comentarios en el chat, ¿verdad? Las hermanas que han aprendido muchísimo en el día de hoy, están muy contentas con el tema. Así que qué bueno, ¿verdad? Que nosotras desde cualquier lugar que nos haya tocado podamos aprender a servir al Señor, hacerlo con honra, hacerlo bien. Y quiero dejarlas con este versículo de la palabra, y es el Salmo 138:8. Si no tienes un ministerio, quizás no ha sido definido, como decía la pastora Brenda Ruena, quizás no sabes dónde el Señor desea ubicarte. Yo creo que más allá de la preocupación de saber cuál es tu ministerio, yo creo que deberíamos preocuparnos en que cada día podamos decirle al Señor este versículo de la palabra, y es: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Aleluya. Tienes que entender que tú eres la obra de sus manos y Él no va a desamparar su obra. Y tu trabajo y el mío es que Jehová cumpla su propósito en cada una de nosotras. Y cuando eso ocurra, definitivamente has cumplido con el ministerio que el Señor haya puesto en tus manos. Así que definitivamente bendecimos a cada mujer que ha estado conectada en esta noche, a cada hermano, porque hubo varones conectaditos en esta noche. Así que qué bueno, ¿verdad? Que pudimos llegar, ¿verdad?, a diferentes lugares. Gloria al Señor. Y tenemos unas peticiones por aquí en esta noche que queremos orar por ellas antes de irnos. Y nos piden oración por el matrimonio de Carol y Carlos. Para si es la voluntad del Señor que este matrimonio pueda restablecerse, ¿verdad?, por la restauración de ese matrimonio. Así que oramos al Señor para que la voluntad del Señor sea cumplida. Yo sé que siempre la voluntad del Señor es que todos sean, ¿verdad?, felices, que todos estemos en paz y así que oramos al Señor por Carol y Carlos. También seguimos orando por la salud de nuestra hermana Roxanita Ortiz, que nos dice: no se olviden de orar por mi salud. Amén. Seguimos orando por ella y por la salud de nuestra hermana Sonia, que siempre está por ahí conectadita. Gloria a Jesús. Domingo. Y nos piden oración por la hermana Eugenia Hernández y su familia. Mi hermana, ¿verdad?, pues todavía aún está superando la pérdida de su esposo, que era pastor y era un hermano con un ministerio, ¿verdad?, muy poderoso. Y pedimos oración, ¿verdad?, por esta familia, por fortaleza, para que el Señor pueda dirigirle. Amén. Así que, no viendo ninguna otra petición en esta noche, queremos orar. Amén. Y yo le voy a pedir a mi hermana Ana Rita que nos despida y que pueda hacer esta oración por cada una de estas peticiones en esta noche, ¿verdad? Y me despido de ustedes por unas semanitas que estaré fuera, pero no olviden orar por mí, ¿verdad? Que la bendición del Señor vaya conmigo, me lleve en bendición y me regrese en bendición. Amén. Así que un abrazo para todas y nuestra hermana Ana Rita ahora en esta noche. Bueno, Señor, gracias porque nos has dado la vida. Este es el mejor regalo que tenemos cada día.
Permite, Señor, que lo que ahí se ha compartido sea una semilla que dé mucho fruto. Que podamos ser hombres y mujeres de bien, cumpliendo el plan y el propósito tuyo. Bendice cada hogar aquí representado, cada necesidad. Trae tu paz, dice Isaías 26:3, que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, porque en ti está la fortaleza de los siglos. Trae consuelo, Señor, a esta hermana de esta pérdida. Trae sanidad, Padre, para la que necesita sanidad y protección, Señor. Oramos por Teisa para que guarde su entrada y su salida y la protejas a ella y toda su casa. Bendice por el propósito y gracias porque nos amas con amor eterno. Y gracias, Señor, porque tú nos escuchas. Dice tu palabra en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Señor, que en este clamor podamos ver tu mano, Señor, en cada hogar, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén. Que Dios les bendiga de nuevo. Muchísimas gracias y un abrazo a la distancia. Gracias, Teisa. Que disfruten mucho esas vacaciones.